amigos guerreros, estamos a 25 de febrero 2011, primera parte. Acabamos de ver un segmento de la película Once Were Warriors, una vez guerreros, éramos guerreros. Fausto, ¿me puede decir en qué punto hemos terminado la película? Lee el número del DVD player que pone la hora. 4903. Ok, 4903. ¿Y por qué íbamos por la pregunta número 34? Sí. Creo que esa no se pega, ¿no? Ok, todos tenéis cuestionario. ¿Sí? Ok. ¿Alguien? 34. Arriba en el dormitorio la madre está despierta, abrazada por el padre y con la cara desfigurada. Comenten. ¿Qué os pareció esa parte? Desagradable. La sangre en la almohada. Siguió la violencia después de los golpes. Y él abrazándola. Como si nada. Como si Es nada. que en realidad supongo que la violó. Pues eso es lo que la escena anterior implica, cuando Ah. dice vas a hacer lo que yo quiera, se quita la camisa y la escena del perro, bueno, que fue anterior a eso, ¿no? Ujú. O sea, eso se me quedó muy grabado, la sesión anterior, que cuando eso le dice él a ella de que va a hacer lo que él diga, y luego aparecen los perros comiendo la basura. Entonces, eso me ¿Y relaciona. qué impacto te hizo ese cambio de escena? Porque obviamente el director quería establecer una relación, ¿no? Entre Una anterior y... comparación, Sí, sí. Sí, ¿Qué os pareció? ¿Qué te pareció a ti? Precisamente menciono que la violó porque la escena del animal, la escena del animal comiendo de esa manera, o sea, supongo yo, lo relacioné con lo que estaba sucediendo en el dormitorio, ¿verdad? Entonces, yo lo estoy visualizando como el animal que se comportó en el dormitorio con ella, ¿no? Y pues ver el amanecer con la cara desfigurada, pues lo dice todo. En fin, me impacta la violencia mucho. En lo personal, es algo que me brinca. Y perdón, no viví violencia en mi familia cuando yo era niña, no hubo violencia, jamás hubo golpes para mi madre, de mi padre, y menos para sus hijos. Yo creo que mi madre era la fuerte, la que imponía el orden y todo lo que se manejaba ahí, pero no tolero ver que haya violencia en contra de una mujer. Ni en contra de un niño, ni en contra de nadie. Eso es interesante porque en parte de mis estudios académicos eran precisamente estudios de Iberoamérica, España, historia, cultura, literatura, política, economía de toda Latinoamérica y España. Y llegando aquí a México me ha sorprendido muchísimo la falta de conocimiento del mexicano en cuanto a su propia historia. O sea, los mexicanos, por lo general, claro, uno cuando dice estas cosas siempre está hablando en términos generales, claro. Las estadísticas se refieren a poblaciones, no a individuos, ¿okay? Pero, por lo que he podido observar, las personas con las que he tratado directamente o indirectamente, muchos mexicanos es como operan bajo la noción de que estaba México y llegaron los españoles. No. México como país comienza con la colonización española. Antes de llegar a los españoles no había. O sea, cuando uno mira alrededor, por ejemplo en este puerto, en muchos lugares,
¿cuántos mexicanos son amerindios puros? Pues, relativamente hablando, muy poquitos. ¿De dónde vienen? ¿Que cuántos no tienen apellidos como López, García, Rodríguez, Martínez, etcétera? Son apellidos españoles. ¿Cuántos no? O sea, ¿okay? Primero, entonces no hay una conciencia de que pues, México comienza con la colonización española. Hay una interacción entre, podemos decir, dos civilizaciones, la española y podemos agregar las indígenas, y de ahí surge México. Fuera de México se estudia todo este fenómeno. Es interesante porque yo tuve que ir a estudiar en Canadá bajo profesores ingleses, europeos, ingleses, escoceses, italianos, para aprender más de mi hispanidad que estando en España. Y pues se pone énfasis precisamente en la violencia, ese encuentro violento que engendra todo, no solamente México, pero todo el pueblo latinoamericano. ¿Cuál es y los estudios hispanos, cuando se refieren a México, digamos, al complejo mexicano, de alguna forma la esencia del problema psicológico de México, ¿okay? Se refieren pues a esa violencia, a la violación de la mujer, la violación brutal de la mujer, y hay un término para eso. ¿Okay? Entonces, pues es interesante, mencionas, pues te choca tanto, pero de ahí nace México. Ahí sí, no lo entiendo muy bien lo que usted expone, pero en México, desde que es fundada la Gran Tenochtitlan, vienen etnias indígenas de otras, del norte, de allá del Estrecho de Bering, y son guerreros. O sea, no se hacen violentos o son violentados cuando vienen y nos colonizan. No, yo me refiero a la colonización o española. A la conquista, ¿Qué idioma se habla aquí? Ya eran guerreros, ya había violencia entre las etnias. Pues sí, por supuesto, los aztecas, los ritos... las muertes floridas, los sacrificios, pues sí. Estaban los clanes de los jaguares y los águila, o sea, había... Sí, las órdenes guerreras, pues sí, pero lo que es el estado geopolítico de México, de frontera con Estados Unidos hasta abajo, Guatemala, etc., porque es todo eso que forma un país, ¿sí? Y por qué el idioma que se habla, la religión, o sea, lo que va unificando todo ese territorio bajo una entidad, el idioma que se habla principalmente, ya sé que en lugares como Cancún y por ahí tienen, pues hablan el maya, etcétera, como si un idioma, pero domina el castellano. ¿Por qué? Por los españoles. Domina el catolicismo. ¿Por qué? Por los españoles. Dominan apellidos como Rodríguez, Sánchez, etcétera, Fernández, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Sí. Por los españoles. Pero esa interacción no es una interacción placentera. No es una interacción placentera. Hasta la fecha yo he tenido muchas conversaciones con personas europeas y mexicanas en un solo reunión, y siempre están echándole que los españoles, los mexicanos, que vinieron y nos robaron el oro. Le digo, ya, eso pasó así. Pero ese es el punto precisamente. Se sigue peleando. No había un México. Había muchas tribus y eso, pero no había un México. La identidad, México como identidad comienza con esa colonización, y hasta en España se enseña que, bueno, mataron a los hombres, violaron a las mujeres.
Con mucha violencia. Con violencia. El término hijos de la chingada. Y hasta la religión la imponen con... Ah, sí, vamos a ver Eso fue lo principal. vamos a ver una película mexicana, creo que se llama La Otra Conquista, y muy bueno. muestra mucho de ese proceso de... Claro, me choca mucho que el mexicano quejándose de la colonización española sigue siendo católico, pero bueno, eso ya llegaremos a ese punto. De los religiosos. Pero bueno, sí, por eso es tan importante entender, dices que no hubo violencia doméstica en tu casa, Nunca. pero todo está empapado de violencia. Que en la burbujita de lo que es tu hogar no exista, pero es una historia que comienza con violencia. A ambos lados de la frontera. Al norte, pues toda la esclavización, el genocidio, el indio, etc. Más violencia. Vamos a ver cómo impacta eso. Ok. Más comentarios en cuanto a ese punto, esa... O sea, a mí me da primero tristeza porque pues es una constante en esta sociedad. Quiero pensar que están un poco localizada tanta violencia por ser la región donde está la película hecha, ¿no? Con el tipo de personas. No sé, me imagino que es un lugar allá por las islas. Nueva Zelanda, Ah. la película. Y entonces la resignación de la mujer, o sea, me golpeó Ok, muy bien. y ya lo da como un modus vivendus, ¿no? Como que así tiene que ser. Está aceptado de antemano. Sí, y en cierta forma la niña, la muchacha la quiere como abrirle los ojos de Rescatar. esto no es vida, porque pues cada generación va teniendo una forma de pensar. Pero vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. ¿Cuál es el término con el cual nos referimos a ese tipo de resignación? Son dos palabras. Fausto, ¿te acuerdas? Indefensión aprendida. Y sí se va heredando. Muchas madres les dicen, te callas y te aguantas por tus hijos. O te callas, si quieres vivir así bien, ahí está. Indefensión aprendida. Vamos a poner la práctica, levantar la mano para pedir la palabra. ¿Okay? Indefensión aprendida. Y eso es lo más notable en la colonización. O sea, ¿queréis ver la diferencia entre primer mundo, tercer mundo en muchas actitudes? Ir por la internacional, hacia la garita, mirar a la derecha y mirar a la izquierda. ¿Okay? Muchas actitudes que corresponden a esa diferencia. Indefensión aprendida. Aquí se acepta, se vive toda una existencia dentro de los parámetros impuestos. Es lo único que explica que la inmensa mayoría de la hispanidad es tercer mundo, mientras que los países anglosajones, anglófonos principalmente, anglosajones por supuesto, son primer mundo. Hemos aceptado esa posición, vivimos inmersos en una violencia y vamos a ver, esa violencia tiene muchas vertientes, tiene muchas facetas, no solamente los golpes físicos, no solamente los golpes físicos, aquí lo resaltan. Ok. 35. Abajo los niños están sin comer. Lo comieron todo, menciona uno de ellos. Comenten. Lo comieron todo, ¿sabes? Pues en la noche, durante la fiesta, había mucha comida.
había mucha bebida Ujú. para los amigos, Ujú. ¿verdad? Entonces, aquí no se pensó, jamás se ha visto, al menos de parte del padre, la madre de alguna manera deja ver su preocupación a su manera sobre los hijos. Pero aquí el que se haya dejado nada en la cocina, no se pensó en los niños, no se pensó en lo que queda y lo que viene después. Una total indiferencia. Esa palabra, alto ahí. La mayor violencia es indiferencia. Esa es la mayor violencia, la indiferencia. Nadie se pone a pensar qué van a comer estos niños al día siguiente, como si no existieran. Los niños se levantan por su cuenta, están tratando de ver como los perros entre los escombros buscando algo de comer y no hay nada de comer, se comieron todo. Eso es violencia. Así es. Eso es violencia. ¿Okay? Y habiendo experimentado personalmente golpes, ¿okay?, esas otras facetas de psicológicas, mucho peor que palizas físicas. Mucho peor. Porque esos niños no van a crecer con una sensación de seguridad, porque en esas condiciones de niños que desarrollas ese sentido de que existe la seguridad en algún lugar teniéndola en casa, y mayor inseguridad que no tener de qué comer no existe. Claro. No existe. O sea, esa indiferencia, esa inseguridad, todas son ejemplos de violencia. No solamente es la mujer recibiendo la paliza, los niños no tienen que comer. Así es. Y como mencionabas, ciertamente los golpes dejan de doler. Y probablemente se nos pueda llegar a olvidar un golpe cuando ya no se siente el dolor, pero la cuestión psicológica, emocional, eso se queda, y se queda para siempre. ¿Comentarios? Pues es que toda la tónica de la película es la falta de responsabilidad. O sea, desde el inicio es irresponsabilidad e inmadurez. O sea, los hijos no tienen que comer por la indiferencia, por la falta de responsabilidad de que son padres y son una familia. Y se los están llevando a todos a un caos en donde ellos van a después resultar como ahorita anda el hermano grande, ¿no? Sí, porque ese caos lo llevan dentro y lo van a propagar. Sí, Es lo que han aprendido. Hay una expresión, creo que no me acuerdo si era Lord Byron el que lo inició, pero dice: más fácil sacar al niño del gueto que el gueto del niño, o al niño del barrio que el barrio del niño. Porque esa inseguridad, ese caos, esa violencia lo llevan por dentro y entonces se convierte en algo normal. O sea, se convierte en algo que se encuentran aceptable. Y cuando no lo tienen, lo provocan, o lo buscan, lo provocan. Es uno de los diagnósticos que surgen de este tipo de crianza, este tipo de condiciones, precisamente la personalidad fronteriza. Es una personalidad que crea el caos. No puede estar tranquila. Si el momento que estos individuos sienten que va a haber unas circunstancias en el cual va a haber orden y tranquilidad para su propio beneficio, ¡pum!, revuelcan todo, revuelven todo, necesitan el caos, ahí se sienten tranquilos, porque es lo que conocen. Eso lo conocen.
la tranquilidad, el orden, lo temen. Lo temen, y una de las teorías es que lo temen tanto porque temen perderlo después. Temen lo que sería perderlo después. Más vale el diablo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, y vuelven, y claro, eso lo propagan de generación en generación. Pero un tema fundamental de esta película está el hogar, está pues el ambiente, hemos visto las calles, etc. Pero lo que no hemos visto todavía, y de hecho vamos a verlo, os adelanto un poquito, es el contexto sociohistórico. Y por eso hice hincapié en la historia de México, específicamente. Luego vamos a ver con otras películas, documentales, etcétera, la historia de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pero la historia de los Maori, fueron un pueblo sometido también, algunos esclavizados, Jake, naciones, y lo que eso impacta, una indefensión aprendida. Sí, se nota pues que son como de una tribu ya medio civilizada, pero traen sus raíces muy, valga la redundancia, muy arraigadas en su aspecto, en cómo se van marcando y pues yo creo que ya sería brincarme otro bloque del cuestionario, pero esos niños como no tienen lo que se llama integración familiar, salen a la calle a buscar las gangas, barrios, las pandillas, para sentirse protegidos y al mismo tiempo se fortalecen en manada, como otra vez lo de la escena de los perritos, de que se van por los instintos más que por la razón. Vamos a hablar de todo eso. Ok, 36. Comenten sobre las escenas anteriores a la luz teórica de las causas y los efectos de la violencia doméstica. Esto es en referencia a la 32. Causas condicionales, causas incondicionales, factores contribuyentes, patrones discernibles, puntos críticos, efectos secundarios. Pues ya lo habíamos dicho, lo traen como por herencia, por aprendizaje, la mujer en esta sociedad y en sociedades de acá de América, por ejemplo, es un estilo de vida. Una mujer violentada, ya sea física o psicológicamente o económicamente, ya lo habíamos comentado, y lo toman como que así debe ser. Y muy pocas personas, como la hija de la señora, tienen la esperanza de hacer un cambio. Pero pues si no tienen los medios y se sigue enredando, como lo vimos hace rato con su amiguito, de que va y lo visita y es un chamaco también de la calle, pues no va a encontrar la salida, se sigue enredando y enredando y enredando, y es como un patito que va y se mete al lodo. Pues eso me hace pensar en un tema que a mí me resulta interesante, teniendo en cuenta pues la mentalidad y lo que fomentan ciertas perspectivas culturales. Me he dado cuenta aquí en México que por una parte hay muchas más mujeres que entran en los rangos profesionistas, como se dice aquí, profesionales, carreras, maestras, abogadas, etcétera, van a estudiar, ¿okay? Pero todavía está la perspectiva fomentada por las mismas madres de que las mujeres deberían buscarse un hombre rico, con dinero, ¿okay? Eso es importante. Entonces, ¿okay? Todavía está esa vieja mentalidad que es incompatible con una verdadera liberación de la mujer, porque si está buscando
está buscando un hombre que la mantenga, pues no puede ser libre. ¿Qué os parece? Ahí lo dejo. Aquí hay dos ejemplos de mujeres libres económicamente, ¿no? Autosuficientes. 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 Y estamos, yo creo que en un proceso, todas las mujeres del mundo, de que ya las mujeres estudian y ya económicamente se están haciendo independientes. Y entonces ya hay muchos divorcios. Y todo redunda en la desintegración familiar, que es lo que se supone que trata de evitarse. Ok, pero el punto que quiero llegar es que todavía oigo mucho esta perspectiva de que madres aconsejando a sus hijas o comentando estás con fulanito, pero no tiene dinero. Entonces, pues, si lo que se trata es de que la mujer sea autosuficiente económicamente, entonces, ¿qué más da que este individuo tenga o no tenga dinero? Lo que deberían estar pensando es qué puede aportarle a ella, va a ser buen padre a los hijos, etcétera, lo del proveedor, porque mientras que esté buscando a alguien que pague la renta, que pague eso, Se está sometiendo. se está sometiendo. Absolutamente. Pero no pueden ser iguales, o sea, porque también es triste que el muchacho esté muy por debajo de lo que sería el nivel social, en el aspecto de que si es un muchacho que no estudió cierta carrera o que no tiene cierto trabajo o que no tiene cierta educación, después empieza la violencia o los reproches o los reproches de que ¿por qué andas conmigo si yo no soy como tú? O sea, empieza ese... O sea, el hombre la a la baja mujer. autoestima del hombre empieza a salir a flote, y él es el que le pone precio a su autoestima. O sea, no tengo dinero, no tengo autoestima. Que lo que está diciendo entonces es que es cuestión de que busque a alguien para autoestima. Ok, bien. De iguales. ¿Comentario? No, aquí de lo que comentaba, que en un momento dado la mujer buscaba la liberación. Yo creo que hay mujeres que buscan la liberación porque han estado sometidas, pero si uno no siente esa esclavitud, ni aprendida, ni heredada, ni nada, entonces, bueno, ¿qué ando buscando yo de liberarme? Porque no estoy sometida a nadie. ¿Qué ando buscando yo de igualdad si yo sé perfectamente bien que somos iguales? Okay. Entonces, como que son temas que han sido tratados y que igual todavía hay gente que los trata, pero más bien como que es esa persona que siente que necesita liberarse porque ha de traer algo por allá, o que siente que necesita ser igual porque se siente tan inferior que anda buscando de qué manera competir o cómo justificar. Pues sí, cómo emparejarse, ¿no? Entonces, en el lugar donde nos desempeñemos, o sea, ni los estudios nos garantizan un éxito, y puede ser tan importante la labor en la familia, o sea, como ama de casa, porque es la formación de los hijos, y como comentamos, desafortunadamente luego los hijos se quedan en manos de yo no sé quién, y pues quién sabe qué les vayan a inculcar, que es básicamente eso, es bien importante, ¿no? Es muy importante estar ahí, pero ¿qué es lo que termina en un momento dado sucediendo? Ahora sí que nunca falta un roto para un descosido, ¿no? La verdad. Entonces hay personas que igual, y sí pueden estar solas, hay personas que sí deben de estar con alguien, hay personas que a lo mejor el matrimonio es lo que les garantiza, porque ellas piensan que le ven potencial al hombre para estarlo manipulando, porque pues, como lo vimos las escenas pasadas, la señora esta presionaba el botón, y igual de presionar el botón que ella sabía presionar, que él de la golpiza, pero habrá quien presione el botón y que lo haga trabajar al hombre, y a fin de cuentas ella es la que lo está manipulando. Pues la idea sería, pues sí, estar en donde queremos estar y no obligados por las circunstancias, ¿no? Claro. Muy bien. Sí, claro, y mencionando el punto en donde dices que presionaba el botón y obtenía lo que quería. Y ahorita, a lo mejor brincándome un poquito más, no sé si vaya a venir en las preguntas, pero el cambio que le da a ella cuando le inventan el dinero. Sí, vamos a llegar a ese punto. Pero y si no, pues, igual el sometimiento, y a mí se me hace como que es la violencia autoimpuesta, cuando
la mujer se somete a los caprichos de su pareja por no perder la comodidad, por no perder un estatus social que probablemente sea muy importante. Sus prioridades sean mantener un estatus social para sentirse aceptada. Pero aquí yo creo que viene mucho la autoestima y lo aprendido, ¿no? Porque yo creo que debemos de ser lo suficientemente autosuficientes y valientes para enfrentarnos a las situaciones, principalmente la económica, que eso es lo que cala. No, y te mantiene atada, o no sé si quieres que te ate, o sea, que te controle tu marido con lo económico, si tú lo permites. No, claro, y pues ¿cuántas mujeres prefieren estar sometidas? Muy sometidas. Sí, prefieren que las humillen, que las ofendan, que las engañen y que las golpeen por no perder. La seguridad. La seguridad económica. Cuando no se atreven a ir a lo desconocido por la comodidad que se tiene. Ok, y mira, mi teoría en es que eso es el resultado de muchos siglos de la mujer siendo sometida. O sea, muchos siglos de violencia de género. En cualquier nivel. O sea, en cualquier país, y estamos viviendo por primera vez en estas últimas décadas una situaciones, no todo en el mundo, pero en algunos lugares en cual las mujeres por fin pueden lograr esa independencia, lograr esa igualdad, ¿okay? Y es algo para mí fantástico. Quiero hacer una... Sí. Perdón. Hoy ya tenían tiempo mis alumnos, niños de 12 y 13 años, que me pedían, profe, necesitamos un debate, porque en una de las clases se tocó el punto del sexo débil y el sexo fuerte. Y no, hombre, es que esto es tema de debate, maestra, y esto es tema de debate. Y total de que teníamos que terminar con un proyecto, y bien, les dije, el próximo viernes vamos a tener el debate. Pues hoy ya ni me acordaba. Y cuando llego ya tenían acomodada al vecino, ya estaban bien puestos, y dije yo, ahora por qué están así? Pero fue como que ahora sí es el debate. Acuérdese, ¿quiénes son los más fuertes, hombres o mujeres? Y total de que pues se dividieron, los hombres de un lado y las mujeres, ellos solo se acomodaron. Y me llamó mucho la atención, entre todas las cosas que se mencionaron los niños, el que dicen, un grupo de niños dicen, es que la mujer se limita sola. La mujer es capaz de hacer muchas cosas, pero se limita sola, dice. Porque dicen, yo no puedo hacer esto y no lo quiero hacer porque no lo puedo hacer. Ya se están limitando, niños de no sé, 13 años, se están limitando y sí pueden, pero mencionan, pero le quieren dejar todo el paquete a los hombres, que porque dicen que son los más fuertes, y no se dan cuenta que ellas son las más fuertes. Más listas. Sí, es lo que ellos mencionan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo lo están pero ellos? ¿se dan cuenta? Claro, y en esto sale la violencia intrafamiliar y salen toda la serie de situaciones que estamos viendo aquí, pero sí la perciben y sí sienten. Entonces hay una niña que viene de Puebla y dice ella, pues es que en mi casa, maestra, sí se vive la violencia intrafamiliar. Mi padre, dice, golpeaba a mi madre mientras vivíamos en Puebla, dice, porque allá vivíamos. Y las costumbres es que allá el hombre es el que manda y el que decide y la golpea si quiere a todo el mundo. Dice, pero llegamos aquí a la ciudad y empezó a conocer gente. Y un día se para mi madre y dice, no más, no me vuelves a tocar. Dice, y mi papá se quedó así como muy sorprendido. Desde entonces ya no lo ha vuelto a hacer. Entonces aquí ella ya le impuso un límite, ¿verdad? Pero han pasado muchos años viviendo ese sometimiento y esa golpiza, porque dice, es que mi mamá no sabe hacer nada. Y él le dice que nada más para la cocina y para lavar los trastes y para cuidar a los hijos, para eso ella debe de estar aquí.
Pero mi mamá decía anda buscando trabajo. Mujer casada, pierna quebrada y en casa. Déjame hacer algo, una acotación a lo que dices, porque pues he vivido rodeada de mujeres, somos 8 hermanas y la mayoría en la familia somos mujeres y había una de ellas a la que le metían sus golpecitos, ¿no? Y no decía nada y nadie nos dábamos cuenta según esto, ¿no? Hasta que un día en una plática le dije, pues regrésaselos. Yo sé que violencia genera violencia, Claro, pero el valiente dura hasta que el cobarde quiere. estoy de acuerdo contigo. Y si el dinero es para que tengas ahí, estés metida ahí, pues aunque sea lavando y planchando. Claro. O sea, tú, como dicen los chicos, tú sola te limitas. ¿Y cuál es el término que hemos aprendido otra vez y otra vez? Lo habéis escrito, ¿no? Indefensión aprendida. Indefensión aprendida, se aprende. Yo le diría también resignación. Esta mujer, Es lo como mismo. es así, se está dejando llevar por la corriente. O sea, así es mi vida, así es mi vida. Resignación es diferente. Resignación es simplemente aceptar, ok. Pero no implica necesariamente que uno piense que no puede hacer más. Indefensión aprendida es de verdad creer que no se puede lograr más y entonces resignarse porque no hay otro remedio. Muy diferente. O sea, es un bloqueo Entonces, psicológico. ella no se da cuenta de lo que está Es viviendo. un bloqueo psicológico que impide la superación de por sí, de salida. ¿Ve? En uno de mis escritos, no me acuerdo cuál, hablo de en la India cómo entrenan a elefantes, que cuando son pequeñitos, creo que es en términos terneros, no me acuerdo cómo se refieren a elefantes pequeños, les amarran una de las patas a una estaca, claro, están amarrados, ok. Entonces, pues el elefantito batalla, pero no es bastante fuerte ni para romper el amarre, ni para sacar la estaca. Entonces, pues, se rinde. Crece, y ese mismo elefante lo emplean para arrancar árboles, troncos de raíz. O sea, con la trompa, boom, ¿ok? 100 veces más fuertes que la estaca, pero les siguen amarrando y controlando, ¿okay? Con ese mismo cordón. Con la misma estaca. Y él cree que está Ni atoradísimo. se para a pensar porque es indefensión aprendida, ¿okay? Ni se para a pensar en ello, ¿okay? Pero ese es el arma principal de la colonización. ¿Eh? Eso es el arma principal de la colonización. Y los países colonizados se les ha amarrado desde pequeños a estacas. ¿Para qué? Para mantenerlos colonizados. Sometidos. Precisamente. México como país no se da cuenta de su potencial. Es el elefante que todavía sigue amarrado como si fuera un ternero, no sé si ese es el término de un elefante bebé, sigue amarrado, no se da cuenta de que ya es adulto, ya es fuerte, pero sigue con las mismas actitudes. Y claro, yo también oigo esas conversaciones, los españoles, me llegan correos y de hecho tengo uno o dos así muy que los voy a compartir, todo, por supuesto manteniendo el anonimato. Pero es muy interesante, alguien como yo que viene pues soy ciudadano del imperio presente y del ex imperio de España, ¿okay? Entonces veniendo aquí y pues veo cosas que por supuesto los iberoamericanos han sido por cultura cegados. A ver, no los ven, ¿okay? No por equivocación, sino por diseño.
el proceso de esclavización, de control de los esclavos africanos en Estados Unidos, todo un programa metódico que habían, por ahí por los 90 sacaron un documento falso, se llama The Lynch Papers, algo así como. Es una historia, no es verídica, pero capta la idea de cómo se llevó a cabo la esclavización, cómo romper a un hombre libre, cómo romper a un pueblo libre, pues quitándole conciencia de su pasado, quitándole su idioma, quitándole su religión, golpeándole, quebrándole, robándole su hombría. Su identidad. Exactamente, su identidad. Y adelantándome un poquito, lo que buscan los pandilleros, yo he trabajado con muchas, ¿qué buscan la pandilla? Identidad. ¿Qué es lo que le falta al mexicano? Identidad, porque el mexicano se queja del español, que es su padre, y desprecia al indio, que es su madre. ¿Qué puede salir de eso? El que no reconoce a su padre, ¿qué es? Ups. Hijo del padre desconocido, hay un término y no es agradable. El que desprecia a su madre, y está. Y creo que fue Mario Vargas Llosa que dijo: el problema fundamental de Latinoamérica en general es que está en guerra con su pasado. No reconoce quién es. Hablan castellano. Tienen la religión católica. Yo vengo aquí con los mexicanos y pues digo: mira, sois más españoles de lo que queréis aceptar. Y gente me acuerdo en seminarios de, bueno, tu apellido López García y el tuyo García García, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me vais a decir qué idioma habláis? Quítalo español, quítalo lo indio, que sé que aquí es un insulto. ¿Y qué queda del mexicano? Algunos que vienen de otras partes del mundo, unos escasos que tal vez vengan de Italia o vengan de... pero eso son la minoría. Quitas el español, si de pronto se pudiera sacar toda la genética proveniente de España y toda la genética española, y claro, hay algunos africanos, ¿qué quedaría aquí en México? 10%, yo creo, pasa mucho. Exactamente. No tienen un sentido de su identidad, y sin eso están quebrados. Y eso precisamente fue el programa que se impuso para quebrar al africano al norte de esta frontera. Romperle su identidad, asegurarse de que no podían hablar su idioma, de que no podían practicar su religión, de quebrar las familias, que cuando esa unidad familiar de, se les vende, se vende al padre allá, el padre va a otra plantación, se vende porque no querían esa unidad, tuvieron experiencias con sublevaciones de esclavos y eso, no, había que quebrarle, y lo lograron. Y crearon unas condiciones, una cultura violenta, subyugada, autoviolenta, porque el mayor número, el mayor índice de asesinatos de negros es de negros contra negros, con creces, y eso se propagó de generación en generación, de forma que ahora quieren tratar de cambiarlo, pues casi muy difícil, casi imposible. No hay en la cultura, ¿no? Pues hay excepciones, por supuesto. Parte de las excepciones vienen, hay una subcultura, se llama los black indios negros, que son mezclados con indios, como mi familia, tienen otra, son muy diferentes, porque claro, toman parte de su identidad cultural de esa parte de los indios, y padres, hijos, muy diferente, sus tradiciones en la familia, etc. Pero por lo general no existe en la cultura afroamericana esa conciencia de paternidad, porque eso se quebró.
a propósito. Venden a los hijos, que ponen a los padres semental, están violando a la mujer, etc. Pues ahí es como queda. Respecto a lo de cómo se da la independencia de los mexicanos con los españoles, no fueron los indígenas mexicanos los que propiciaron eso. Fueron Miguel Hidalgo, que es español, y Morelos, que tiene ascendencia española, y otros, Aldama, Allende, o sea, todos tienen, son, ¿cómo les llaman? ¿Criollos? Criollos, sí. Por supuesto. ¿Quién es el gran libertador de Latinoamérica? ¿Cómo? ¿Martín? ¿Cómo? ¿Martín? Ese es el segundo, pero el primero, el Simón Bolívar. Y los dos eran hijos, eran 100% españoles, eran nacidos aquí, pero eran españoles, pero tenían otra perspectiva. Tenían otra perspectiva, no la perspectiva colonizada. No la padecieron. No, tenían otra perspectiva. Esto no aguantamos esto. Digo, esa perspectiva será aprendida o sea, ¿de qué manera la consiguieron? Como el caso de esta muchachita, de la hija de Jay, que ella piensa completamente diferente, está viviendo la misma violencia, está viviendo en el mismo basurero que los demás, y ella piensa diferente, tan piensa diferente que incluso la habitación la tiene diferente. Cuando entra a la habitación es blanca, en orden, los postes, y salen y es otro mundo. O sea, que se deba que ella tenga esa perspectiva, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a ver un poco más. Vamos a ver un poco más en la película cuál es su historia. 37. ¿Qué significa para vosotros la palabra violencia? Vamos a elaborar más adelante. Hay un reporte de una agencia de la ONU, precisamente trabajando en Latinoamérica, sobre la violencia en Latinoamérica, pero por ahora, simplemente, ¿qué os parece la palabra violencia? ¿Qué te hace pensar? Pues es una agresión, no solo física, también pues puede ser emocional, ¿no? Como lo hemos estado viendo, ¿no? Esa invasión a la esfera de cada uno de nosotros, la imposición, ya sea de costumbres, ideas, o actitudes, actividades, como pudiera ser ya específicamente la violación, una cuestión sexual, o una cuestión física, de tenerla encerrada, o hazme el desayuno, o hazme la cena. La imposición. Ajá, la imposición. ¿Qué? Más ideas. Totalmente de acuerdo con lo que ella me robó las palabras. Más ideas. Violencia. Pues igual, transgresión. Transgresión a tu estado de derecho. Estado de derecho, ok. Transgresión a su estado de derecho, ok. Bien, más ideas. El engaño como una forma de violencia. Sí, el engaño como una forma de violencia. Es decir, para mí, por ejemplo, el privar a la persona de la oportunidad de desarrollar su potencial, que abarca gran parte, si no todos los conceptos de violencia, comenzando con privarle la educación. También la violencia que aquí en México tengan no sé si han modificado desde el año pasado esa clasificación en la OCDE. México tenía el peor, que llegó el último en todos los países de la OCDE, Finlandia el primero, y para mí eso es violencia. Precisamente a los esclavos negros se les privaba, por ley no podían aprender a leer. Era prohibido enseñarles a leer o a escribir. ¿Por qué? Porque querían privarles de su oportunidad para desarrollar su potencial. ¿Por qué? Porque para ser explotables. Es muy importante que México siga en su condición de ignorancia para que las multinacionales puedan explotar la mano de obra barata en México. $5, algo menos al día, aquí en Baja. $8.50 creo que es el salario mínimo a la hora al otro lado, para que os hagáis una idea. ¿Sí? Dice Verónica que porque la muchacha es diferente.
Tocamos mucho el tema de la ignorancia. El saber te hará libre, dicen en la UNAM. Ella se ve que le gusta saber. Escribe. Dices que los negros no tenían acceso a las letras. ¿Para qué? Para controlarlos. A los mexicanos igual les pasó. No podían ni por el color de su piel ni siquiera tener acceso a entrar a una universidad. El saber te hará libre. O sea, ella está siempre en el conocimiento y se da mucho en las familias cotidianas de que muchos llegan, si acaso, a sexto año de primaria, ¿no? Y ya después en otra generación, o hay uno de la familia que quiere ser universitario, que quiere salir adelante. Y todos son hijos del mismo papá y de la misma mamá. Igual en esa familia, todos viven en el mismo barrio, pero hay uno que ve la luz y quiere salir. Ya ha cambiado un poco eso. Mucho. Mucho. Vamos a decir un poco por las condiciones en las que siempre prevalecieron respecto a la educación para la mujer, primeramente. Que la mujer no tenía el derecho, el apoyo, porque ¿para qué iba a estudiar si ella era para la casa? Si se va a casar, como ya, decían algunas abuelas. Ya eso está quedando en el pasado, no en las cantidades que se deberían o las deseadas, ¿no? Pero ha estado cambiando. Tan así es que vemos en las escuelas que las cantidades de alumnos, la mayoría son mujeres. Sí, y me da mucho gusto. La mujer se está preocupando mucho por la superación, por la autosuperación y el crecimiento personal y profesional. Y tan así es que está invadiendo los terrenos minados de los hombres. Claro. Hoy precisamente durante el debate se manejó este punto, ¿no? Que finalmente en México, a través de la historia, ya tuvimos una gobernadora, mujer, y ya están tomando posiciones de poder. Es a muy largo plazo el que una mujer en México llegue a un puesto más alto. Sin embargo, las están viendo, y no porque por igualdad de derechos, sino porque es la conveniencia. En este caso, la mujer tiene mucho poder de convocatoria. Es que somos más mujeres en el mundo, mujeres en el mundo. Tiene mucho poder de convocatoria y esto le está dando un lugar. Y no porque el hombre le quiera ceder y la igualdad y la equidad estén a flor de piel, no, porque le conviene. Porque es conveniente para sus propios intereses. Y llegando el grupo de poder al poder, compensan a una o compensan a dos de las cientos y miles que traen ahí. Y te lo digo porque yo participo en un partido político en el cual la gran mayoría somos mujeres. Qué maravilla. Y el trabajo pesado, algo lo hacen las mujeres desde las ideas y desde el manejo de la campaña y todo esto. Sin embargo, se ha tratado, tenemos dos senadoras, una senadora y una diputada recientemente, pero se ha luchado al interior, porque finalmente esto es el manejo y las mujeres, pero finalmente quieren surgir los hombres, cuando ya está puesta la mesa, quieren sacar los hombres. Sí, perdón, si nos vamos, o sea, la otra vez hablaba yo de la temporalización, ¿no? Ahora las mujeres, por ejemplo, una mujer, ¿por qué se ataba a su casa? Bueno, porque una mujer antes no había lo que se llama el control natal. Una mujer vivía como borreguito, había también mucha, ¿cómo se puede decir? Los temas sexuales estaban totalmente tabús.
Entonces se llenaban de hijos las mujeres. ¿Y qué hace una mujer con 10 hijos? Ni modo que diga, ay, nos vemos, me voy a ir a la universidad. O sea, ¿qué pasa? Era la cultura. Exacto. Sí. La cultura. Pero ahora, gracias a Dios, ya la mujer toma decisiones sobre su cuerpo, sobre la cantidad de hijos que va a tener, por ejemplo, sobre si quiere estudiar, sobre si quiere trabajar. Y es cuando se da esa emancipación y el hombre lo tiene como compañero, no como un sobre de ella, como ahí en la... Como el yugo de ella. Ajá, ahora ya, como el soporte. Afortunadamente ya está, si te quieres subir, pues está el divorcio. O sea, ya puede tomar muchas mujeres esa decisión y ya no es estigmatizado ser una mujer divorciada. Antes se dejaba uno llevar por el que dirán, por las apariencias, porque los hijos cómo van a crecer sin ese papá tan horrendo, aunque el papá fuera golpeador, borracho o lo que fuera, pero era un papá. Pero es que era la imagen de la familia que se debía de dar. Pero a lo que regreso, esa frase me encanta, el saber que era libre, el saber tus derechos, cuáles son tus derechos y cuáles son tus responsabilidades, es lo que te hace tomar esa decisión de, por ejemplo, el niño. A él lo mandan a la correccional y él lo ve como un castigo. Yo lo vería como un premio. Vamos como a ver. Como una oportunidad. Vamos a... Un pueblo que lee es un pueblo libre. Sí. Vamos a... Bueno, vamos a lo largo de a lo largo de este programa vamos a ver mucha historia libertadora de Latinoamérica. Vamos a ver a Che, vamos a ver a Simón, vamos a ver muchos ejemplos, muchos esfuerzos, algunos fallidos y por qué fallaron, algunos con más éxito y en qué se basaron, por supuesto, en la educación. Me gusta eso que dijiste, el poder de convocatoria de las mujeres. Y es que, francamente, si va a haber cambio en México o en cualquier lugar de Latinoamérica, va a tener que ser a través de la mujer. Absolutamente. O sea, no va a pasar porque pues la falta de presencia del varón a muchos niveles. Y ya para cerrar, se me ha preguntado en varias ocasiones por qué en el libro Tiempos de mi Acoda escogí al maestro y una mujer, una alumna, cuando típicamente en esos textos se escoge el varón es el protagonista, tanto como el maestro como el alumno. Y en gran parte era para animar, motivar a las mujeres en ese proceso de aprendizaje y de superación, en un mundo en el cual los varones tienen el dominio, tienen el poder, tienen el control. Y ya hemos tocado en ese libro, en la interacción entre el maestro y la muchacha, que todavía no tiene nombre, ni el maestro tampoco, el tema de por qué las mujeres no tienen el mando. Y dice, mira, los hombres, aunque en una cultura dada no está presente, pero tienen esa tradición que reconocen todos, que del deber, del guerrero, de la disciplina, etcétera, etcétera. Las mujeres no se les ha dado esa oportunidad de ese tipo de entrenamiento. Y muchas mujeres, cuando llegan a niveles de empresas empresariales, por ejemplo, empresas de fortuna 500, dicen, llego aquí, tengo toda la preparación, tengo el MBA, el MBA, maestro, pero yo nunca jugué al baloncesto, yo no tengo este entrenamiento de trabajo en equipo, de mando, de acostumbrarme a que me hablen duro y me manden y aceptarlo. O sea, todo eso es la tradición que viene esencialmente de lo marcial, del arte del generalato, de que alguien manda, acatas, ok, te habla duro, pues, y bien,
¿okay? Y tú mandas y tienes responsabilidades, hay consecuencias. ¿Cuántas mujeres no se sienten culpables por castigar a sus hijos? No, eso no entra. Eso no entra. ¿Okay? Para que se hagan responsables tienen que aprender que hay consecuencias. ¿Okay? Eso me da lástima, de pena, eso no entra en el mundo de gobernar, no entra. El mundo varonil, marcial, no entra. ¿Okay? Primera lección de Dios a los seres humanos: no comáis del árbol. Comieron del árbol, la regaron. Punto. Y viene el castigo. Viene el castigo. Eso es fundamental. Las mujeres tienen que aprender eso. Poder de convocatoria, bien. Aprendizaje, bien. Pero hay otro tipo de entrenamiento. Aprender a mandar. Aprender a mandar. Aprender a ser mandados. Aprender que las mujeres sí tienen mucho... Están muy acostumbradas a obligaciones y eso. Pero el tener que cumplir, el tener de acuerdo a un orden, a una jerarquía, no es algo propio de la cultura, no es algo propio de la cultura femenina, es algo propio, si no de una cultura dada masculina, es algo propio. Todos los varones quieren ver estas películas de guerra, de acción, etcétera, donde ven a hombres que mandan, etc. Eso es algo que es parte del género masculino, de todo lo que se acepta. Aunque no lo sean, lo reconocen. Eso es como un hombre debería ser, aunque ellos mismos no lo sean. ¿Okay? Las mujeres precisan de ese otro ingrediente muy importante para su entrenamiento, para poder usar ese poder de convocatoria, para poder aprovechar las oportunidades del conocimiento y de verdad hacerse con el mando. Sin eso, siempre van a estar subyugadas. Y con eso damos una pausa para la siguiente sección, la española, y podemos agregar las indígenas, y de ahí surge México. Fuera de México se estudia todo este fenómeno. Es interesante porque yo tuve que ir a estudiar en Canadá bajo profesores ingleses, europeos, ingleses, escoceses, italianos, para aprender más de mi hispanidad que estando en España. Y pues se pone énfasis precisamente en la violencia, ese encuentro violento que engendra todo, no solamente México, pero todo el pueblo latinoamericano. ¿Cuál es y los estudios hispanos, cuando se refieren a México, digamos, al complejo mexicano, de alguna forma la esencia del problema psicológico de México, ¿okay? Se refieren pues a esa violencia, a la violación de la mujer, la violación brutal de la mujer, y hay un término para eso. ¿Okay? Entonces, pues, es interesante, mencionas, pues, te choca tanto, pero de ahí nace México. Ahí sí, no lo entiendo muy bien lo que usted expone, pero en México, desde que es fundada la Gran Tenochtitlan, vienen etnias indígenas del norte, de allá del estrecho de Bering, y son guerreros. O sea, no se hacen violentos o son violentados cuando vienen y nos colonizan. No, yo me refiero a la colonización o española. La conquista, ¿Qué idioma se habla aquí? Ya eran guerreros, ya había violencia entre las etnias. Pues sí, por supuesto, los aztecas, los ritos... las muertes floridas, los sacrificios, pues sí. Estaban los clanes de los jaguares y los águila, o sea, había... Sí, las órdenes guerreras, pues sí, pero lo que es el estado geopolítico de México
de frontera con Estados Unidos hasta abajo, Guatemala, etcétera, porque es todo eso que forma un país, ¿sí? Y por qué el idioma que se habla, la religión, o sea, lo que va unificando todo ese territorio bajo una entidad, el idioma que se habla principalmente, ya sé que en lugares como Cancún y eso por ahí tienen, pues hablan el maya, etcétera, como si un idioma, pero domina el castellano. ¿Por qué? Por los españoles domina el catolicismo. ¿Por qué? Por los españoles dominan apellidos como Rodríguez, Sánchez, etcétera, Fernández, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Sí. Por los españoles. Pero esa interacción no es una interacción placentera. No es una interacción placentera. Hasta la fecha yo he tenido... Mis estudios académicos eran precisamente estudios de Iberoamérica, España, historia, cultura, literatura, política, economía de toda Latinoamérica y España. Y llegando aquí a México me ha sorprendido muchísimo la falta de conocimiento del mexicano en cuanto a su propia historia. O sea, los mexicanos, por lo general, claro, uno cuando dice estas cosas siempre está hablando en términos generales. Claro, las estadísticas se refieren a poblaciones, no a individuos, ¿okay? Pero, por lo que he podido observar, las personas con las que he tratado directamente o indirectamente, muchos mexicanos es como operan bajo la noción de que estaba México y llegaron los españoles. No. México como país comienza con la colonización española. Antes de llegar a los españoles no había. O sea, cuando uno mira alrededor, por ejemplo en este cuarto, en muchos lugares, ¿cuántos mexicanos son amerindios puros? Pues, relativamente hablando, muy poquitos. ¿De dónde vienen? Que cuántos no tienen apellidos como López, García, Rodríguez, Martínez, etc. Son apellidos españoles. ¿Cuántos no? O sea, ¿okay? Primero, entonces no hay una conciencia de que pues, México comienza con la colonización española. Hay una interacción entre, podemos decir, dos civilizaciones. Que cuando eso le dice él a ella de que va a hacer lo que él diga, y luego aparecen los perros comiendo la basura. Entonces eso me relaciona. ¿Y qué impacto te hizo ese cambio de escena? Porque obviamente el director quería establecer una relación, ¿no? Entre anterior y... Sí. ¿Qué os pareció? ¿Qué te pareció? Precisamente menciono que la violó porque la escena del animal, comiendo de esa manera, o sea, supongo yo, lo relacionó con lo que estaba sucediendo en el dormitorio, ¿verdad? Entonces, yo lo estoy visualizando como el animal que se comportó en el dormitorio con ella, ¿no? Y pues ver el amanecer con la cara desfigurada, pues lo dice todo. En fin, me impacta la violencia mucho. En lo personal, es algo que me brinca. Y perdón, no viví violencia en mi familia cuando yo era niña, no hubo violencia, jamás hubo golpes para mi madre, de mi padre, y menos para sus hijos. Yo creo que mi madre era la fuerte, la que imponía el orden y todo lo que se manejaba ahí, pero no tolero ver que haya violencia en contra de una mujer. Ni en contra de un niño, ni en contra de nadie. Eso es interesante porque en parte fuimos guerreros, estamos a 25 de febrero 2011, primera parte, acabamos de ver un segmento de la película Once Were Warriors, una vez guerreros, éramos guerreros. Fausto, ¿me puedes decir en qué
punto hemos terminado la película? Lee el número del DVD player que pone la hora. 4903. Ok, 4903. ¿Y por qué íbamos por la pregunta número 34? Sí. Creo que esa no se pega, ¿no? Ok, todos tenéis cuestionario. ¿Sí? Ok. ¿Alguien? 34. Arriba en el dormitorio la madre está despierta, abrazada por el padre y con la cara desfigurada. Comenten. ¿Qué os pareció esa parte? Desagradable. La sangre en la almohada. Siguió la violencia después de los golpes. Y él abrazándola. Como si nada. Como si Pues nada. es que en realidad supongo que la violó. Pues eso es lo que la escena anterior implica, cuando dice vas a hacer lo que yo quiera, se quita la camisa y la escena del perro, bueno, que fue anterior a eso, ¿no? O sea, eso se me quedó muy grabado, la sesión anterior.